Hey trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Ya de antemano disculparme tanto por la mala luz del vídeo como por si escucháis ruido de fondo, pero es que literalmente me he puesto a grabar y ha comenzado a diluviar y tengo que grabar el vídeo sí o sí hoy y ahora porque no tengo otro momento, así que espero que la luz no sea demasiado mala y que la lluvia no se escuche mucho de fondo. Tal como veis por el título, hoy toca hablar de mis lecturas del mes de noviembre. No hice demasiadas, fueron solamente 5 y son pocas si comparamos lo que leí el mes anterior, pero algunos libros han sido bastante largos y además en general creo que ha sido un mes bastante bueno, lo que compensa la baja cantidad, entre comillas, de lecturas. Comencé el mes leyendo El último graduado, que es la segunda parte de la trilogía de Escolomancia, escrita por Naomi Novik. El año pasado me leí la primera parte para el reto de Amari, así que este año he decidido leerme la segunda para la misma premisa de este reto. Y no tengo mucho que decir de esta segunda parte, al margen de que sigue exactamente en la misma línea del primer libro. Para hacer un breve recordatorio, en la Escolomancia tenemos un tipo de magia que se llama Escolomancia, que se basa en la cantidad de maná que son capaces de acumular los magos, maná que luego usan para sus hechizos. La acumulación de maná atrae a criaturas muy peligrosas que se alimentan de él, por lo tanto son criaturas que están constantemente intentando comerse a los magos. De ahí que en esta sociedad se haya creado un colegio al cual llevan a los adolescentes para que aprendan a controlar este maná, para que aprendan a utilizar hechizos y sobre todo para que aprendan a defenderse, ya que se supone que este colegio es mucho más seguro y que por lo tanto van a tener menos posibilidades de morir dentro de la escuela que fuera de ella. Sin embargo, esto no es así porque los monstruos igualmente consiguen socavar constantemente las barreras y el colegio sigue siendo un lugar bastante peligroso, así que digamos que el sistema de aprendizaje de magia en este libro es básicamente o aprendes magia y aprendes a ejecutar hechizos o mueres entre terribles sufrimientos incluso aunque estés en un colegio. Lo interesante o en lo que se enfoca esta novela es precisamente en cómo los alumnos aprenden a usar la escolomancia, porque esta novela sigue a una de las alumnas de este colegio, que es Galadriel, que es nuestra protagonista, y básicamente la trilogía nos va contando el día a día de Galadriel, o él, que es como la llaman en este colegio, cómo va aprendiendo magia, cómo va consiguiendo hechizos, cómo va desenvolviéndose un poco en este mundo tan hostil para los magos. Es una saga que se parece mucho a Harry Potter, aunque se centra mucho más en lo que viene siendo la parte de los estudios que en las aventuras en sí, porque aquí no hay que derrotar a nadie malvado ni nada así, lo máximo que hay son peleas contra estos monstruos que se cuelan constantemente durante las clases para comerse a los alumnos, y es una manera bastante diferente de enfrentarnos a la magia, porque por un lado tiene como todos los elementos que asociamos con las novelas de fantasía y el aprendizaje de magia, pero por otro lado digamos que lo original en este caso está en el hecho de que todos los alumnos tienen que ser autodidactas, porque este colegio no tiene profesores, sino que es el propio colegio el que te va proporcionando las asignaturas y los materiales que necesitas para esas asignaturas, y eres tú el que tienes que emplear esos materiales para completar las tareas y los deberes que te va mandando el colegio y para ir superando los exámenes. Con este libro me ha pasado lo mismo que con el primero, y es que me ha gustado, pero al mismo tiempo no me ha fascinado. Es decir, el cómo funciona la escolomancia, el cómo funciona aquí el maná, el cómo se usa, el cómo van aprendiendo los alumnos me parece fascinante. En general, el sistema de magia y el sistema educativo que crea Naomi Novik me parece increíble y algo que no he visto en otras novelas o que no he visto desarrollado de esta misma manera, pero al margen de eso no ocurre nada más. Es decir, este segundo libro es igual que el primero, es ver cómo Galadriel va enfrentándose a todas las dificultades que le va poniendo el colegio y cómo consigue sobrevivir y hacer amigos o alianzas para ayudarse entre ellos a sobrevivir y a llegar a la graduación. En esta segunda parte ya nos encontramos a Galadriel en el último año de escolomancia, es decir, en el cuarto grado, cuando se supone que tiene que graduarse, y por lo tanto es el año más complicado y el año en el que lo más importante no es tu trabajo como persona individual, sino las alianzas o las amistades que has conseguido hacer dentro del colegio y que te pueden ayudar con sus fortalezas a sobrevivir. En esta segunda parte no pasa gran cosa, simplemente nos seguimos adentrando en el sistema de magia, en cómo funciona la escolomancia, en cómo funciona el maná, en los distintos hechizos y habilidades que tiene que tener un mago para sobrevivir, y ya está, ¿vale? No os esperéis una novela con acción, una novela con misterio, una novela con giros de trama, porque la novela es bastante lineal en ese aspecto. Así que en ese aspecto me ha gustado la parte del sistema de magia porque es su punto fuerte, pero por otro lado es una trilogía que no me termina de convencer porque lo único que me da es ese
este sistema de magia, es decir, no hay nada más. Los personajes son interesantes, pero tampoco tanto. La trama es, como digo, muy lineal porque es ver el día a día de estas personas en el colegio, y es por eso que no estoy disfrutando tanto los libros como otras personas, porque no estoy encontrando nada que me haga engancharme o nada que me interese lo suficiente como para que este libro me guste un montón. Además, en este libro me ha pasado algo que no me pasó con el primero, y es que no he soportado a la protagonista. Galadriel es un personaje sobre el que pesa una maldición, ya que se supone que está condenada a convertirse en maleficiaria, que es como se llaman a estos monstruos come maná. Es por este motivo, entre otros, por el que Galadriel prefiere ser un personaje muy independiente, muy individual, y que no quiere forjar ni alianzas ni amistades de ningún tipo, porque tiene presente constantemente cuál es su futuro. De ahí que sea muy borde, que sea muy antipática y que incluso llegue a ser cruel con otros personajes del libro. Esto lo entiendo en el primer libro, pero Galadriel en el segundo libro ya comienza a hacer amigos, ya comienza a abrirse un poco a la gente que le rodea, y aún así sigue teniendo comentarios muy hirientes, sigue siendo muy borde, sigue siendo muy antipática, y yo entiendo que sea parte de su personalidad, y de hecho es algo que a mí me gustaba de ella durante el primer libro, pero me molesta mucho que vengan ciertos personajes como Orión, que es el coprotagonista, a ser amable con ella, a ayudarla en ciertas cosas, y ella lo único que tenga para decir sean palabras hirientes. Como digo, esta actitud me parecía justificable en el primer libro, me sigue pareciendo justificable en tanto en cuanto no podemos cambiar de golpe la personalidad del personaje de un libro para otro, pero había ocasiones en las que me molestaba muchísimo porque sentía que estaba siendo hiriente simplemente por serlo, que no tenía ningún motivo para contestar de esa forma porque es excesivamente borde y se dedica a herir los sentimientos de los demás gratuitamente. Me leeré la tercera parte ya para cerrar la trilogía de la escolomancia, y sobre todo porque el final del segundo libro tiene un cliffhanger muy grande y tiene un final, no diré que inesperado, porque conociendo al personaje que lo provoca te lo ves venir en cierta manera, pero al mismo tiempo sí que fue choqueante porque por otro lado no te esperas que la autora vaya a hacer lo que hace con este personaje en concreto. Así que es verdad que tengo muchas ganas de leer la tercera parte, pero en general es una saga que no me está terminando de convencer. Un libro que sí que se ha convertido en un libro memorable dentro de la fantasía y que de hecho estoy convencidísima de que va a ir al top de mejores lecturas de este año es Manual de Panadería Mágica para usar en caso de ataque, de T. Kingfisher. Este libro es uno de esos que enmarcaríamos en el subgénero de fantasía cozy, porque tenemos como protagonista a Mona, que dentro de este universo es considerada como una maga menor. Los magos menores son aquellos que son capaces de hacer magia, pero que su magia no es excesivamente poderosa o que lo que pueden hacer con ella no es demasiado impresionante. La capacidad mágica de Mona consiste en controlar la masa que se utiliza en repostería, ya sea para hacer panes, magdalenas, galletas, etc., ya que es capaz de imbuirle magia para que no se queme, para que quede blando, para que quede esponjoso, en general para que todo tipo de repostería o todos los panes que ella haga queden en su punto perfecto. Esta historia comienza cuando Mona un día de madrugada va a abrir la panadería de su tía y se encuentra el cadáver de una niña que supuestamente se ha colado en la panadería durante la noche. Al principio acusan a la propia Mona de haberla matado, primero por ser maga, porque aunque en este reino sí que es verdad que los magos no están mal vistos y pueden convivir perfectamente, no todo el mundo tiene en buena estima la magia. Y segundo, porque es la que se ha encontrado el cadáver. Pero enseguida la descartan porque obviamente cuando descubren cuál es su habilidad, pues a ver cómo vas a matar a alguien utilizando tu habilidad para controlar la masa del pan. Así que la terminan descartando y termina quedando libre de sospecha, y ella piensa que todo ha terminado hasta que de repente se da cuenta de que no, porque alguien ha utilizado como excusa ese asesinato para meter miedo en contra de los magos y para que los magos comiencen a ser perseguidos. Por lo que Mona será perseguida por la policía, ya que desde el gobierno comienzan a decirle a los ciudadanos que aquel que tenga magia es alguien peligroso. Además de eso, se supone que hay alguien a quien llaman el hombre de color retoño que se está dedicando a asesinar magos, por lo que Mona no solamente estará perseguida por el propio gobierno de la ciudad donde vive, sino también por este asesino. Yo cuando leí en la sinopsis que en este libro la protagonista hacía magia con pan, dije, ya está, ¿necesito más excusa para leerme esta novela? No, y efectivamente, no la necesité y me la leí y me encantó. Si queréis leer algo de fantasía cozy, esta es vuestra novela. Eso sí, os va a dar muchísima hambre, ¿vale? Porque la autora no repara en detalles en describirte cómo Mona hornea el pan, cómo hace magdalenas y cómo consigue que ese croissant se quede bien mantequilloso y doradito. Y yo lo estaba pasando francamente mal. Esta
es una novela muy inocente, muy naif, en la que no pasa nada demasiado trepidante, en el que tampoco hay peleas ni guerras, bueno, excepto esta parte un poco más truculenta en la que supone que hay un asesino suelto y de repente comienzan a perseguir a los magos, pero aún así todo es como muy inocente, muy candoroso, porque además hay que tener en cuenta que la protagonista tiene 14 años, por lo que su narración es bastante, no diré infantil, pero sí que es como, pues eso, inocente, ¿no? La forma en la que tiene de ver el mundo una niña de 14 años. Es un libro muy bonito que te lo lees para pasar el rato, que te lo lees para disfrutarlo, que te lo lees para ver cómo Mona va creciendo y cómo pasa de ser una niña inocente de 14 años cuyo máximo sueño es conseguir algún día convertirse en la dueña de la panadería, a de repente tener que enfrentarse contra un gobierno, tener que enfrentarse contra un asesino y tener que enfrentarse a cosas que le vienen grandes. Y de hecho, un pensamiento recurrente de la protagonista y que me gusta mucho es que por qué una niña de 14 años tiene que enfrentarse a todas esas cosas sin que haya un adulto que la ayude y que la apoye. ¿Por qué una niña de 14 años tiene que encargarse de resolver cosas que debería hacer un adulto? Y eso me ha hecho reflexionar que es algo que pasa mucho en las novelas de fantasía, porque de repente tenemos a protagonistas adolescentes que se ven envueltos en conflictos en los que no deberían estar por su edad y que normalmente son conflictos en los que precisamente debería haber presente un adulto que proteja a ese adolescente o que le ayude en todo lo posible, y no lo hay, y vemos a protagonistas de, yo que sé, 16 años que se ven obligados a derrocar al rey, ¿vale? Pues esa reflexión está presente a lo largo de todo el libro y me ha gustado mucho porque es algo en lo que yo nunca había pensado hasta que me he leído la novela. He disfrutado muchísimo de este libro, no pensaba que fuera a gustarme tanto, pensaba que iba a ser simplemente una novela así como un poco tonta, donde tenemos a una protagonista que maneja el pan y ya está. Es verdad que ese es como el centro, pero conforme vamos leyendo se va volviendo algo mucho más complejo, mucho más interesante, con muchas más capas, así que si os gusta la fantasía y específicamente si buscáis novelas de fantasía cozy, os la recomiendo muchísimo porque de verdad que me ha encantado y he disfrutado muchísimo de su lectura. Después me leí el libro de Fénix de Nnedi Okorafor. Esto fue una colaboración y fue mi primer acercamiento con esta autora, una autora muy conocida y muy querida dentro de la ciencia ficción. Nuestra protagonista es Fénix, que es una mujer acelerada genéticamente. Es una mujer que nació hace 2 años, pero que gracias a los experimentos que han hecho con ella y con su cuerpo, actualmente tiene el cuerpo y la mentalidad de una mujer de 40. Fénix lo único que conoce es la Torre 7, que es donde ha vivido toda su vida, que es una torre en la que el Gran Ojo, que es como ella llama a la organización que se encarga de gestionarla, se dedica a hacer experimentos con seres humanos. Para ella, la Torre 7 es su hogar, es lo único que conoce y está feliz allí porque la tratan bien, hasta que un día el hombre del que está enamorada, que también es un espécimen que vive en la torre al que han modificado genéticamente, decide acabar con su vida por algo que ha visto en la torre. A partir de ese momento, Fénix se va a dar cuenta de que lo que ella ha considerado un hogar en realidad es una cárcel, es un sitio hostil porque el Gran Ojo se dedica a secuestrar gente y modificarla genéticamente y experimentar con ellos en pos del avance científico. Y lo que hacen es disfrazar torturas de ciencia. Así que cuando Fénix descubra todo esto y descubra que estos 2 años ha vivido en una completa mentira y que en realidad ella ha sido creada para convertirse en un arma, decidirá vengarse no solo por su pareja fallecida, sino también por ella misma y destruir todas las torres para que todos los especímenes puedan ser libres. Esta es una novela de ciencia ficción que se enmarca en el subgénero de afrofuturismo, que como su propio nombre indica es ciencia ficción centrada en la raza, específicamente en la raza africana, porque la protagonista es de África y de hecho muchos de los especímenes que están siendo torturados y sometidos a todo tipo de vejaciones en nombre de la ciencia también son de África. Bajo la excusa de la ciencia ficción, la autora nos habla de ecologismo, de cómo estamos destrozando el planeta porque estamos anteponiendo la tecnología a la propia Tierra. Nos habla también en cierto modo de esclavitud, o así lo he entendido yo, porque todos los científicos son blancos, caucásicos, norteamericanos, y casualmente todas las personas que son secuestradas para someterse a estos experimentos son de África. Es verdad que también hay especímenes de otras partes del mundo, pero principalmente los que son secuestrados son de África, por lo que también el componente racial es muy importante. También se nos habla un poco de feminismo y en general es una novela que toca muchísimos temas. Ahora bien, hay una cosa que me ha molestado bastante y es que esta novela va de feminista. De hecho tenemos a una protagonista muy interesante que se convierte en heroína para unos y en antiheroína para otros. De hecho esta dicotomía está a lo largo de todo el libro, que ahora os hablaré de eso, pero la autora mete en la
la novela comentarios y situaciones bastante misóginas que me han molestado y que me han chocado muchísimo con el mensaje que intenta transmitir. Por ejemplo, hay un personaje que de la nada se refiere a un grupo de mujeres como prostitutas, y no porque estén ejerciendo la prostitución ni mucho menos, sino porque está enfadado con ese grupo de mujeres y se refiere a ellas como prostitutas. Luego hay otra parte del libro en la que un personaje conoce la historia de Fénix y dice textualmente que Fénix es una mujer increíblemente vengativa porque se deja llevar por las emociones y por los sentimientos, y que si en vez de una mujer hubiera sido un hombre, la forma en la que habría llevado su venganza habría sido muchísimo más racional porque no se habría dejado llevar por las pasiones. Y ese comentario me dejó súper fría, porque además precisamente el libro se trata de poner a la mujer en el centro y de poner a Fénix como protagonista, y que hagan ese tipo de comentarios me molestó muchísimo y me sacó muchísimo de la lectura. Y hay varios comentarios de ese estilo repartidos por todo el libro que sinceramente no he terminado de entender del todo, porque la novela de hecho tiene bastante componente feminista. Entonces, que de repente tengas a personajes masculinos faltándole el respeto de esa forma a los personajes femeninos del libro fue algo que no entendí a qué vino. Además, no es como en otras novelas en las que a lo mejor hay ese tipo de mensajes, pero se nota claramente que la autora está en contra de ellos y los pone para criticarlos. No, en este libro esos mensajes están no para criticarlos, sino como si fueran hechos, y es algo que sinceramente me descolocó bastante mientras leía el libro. Y aparte de todo esto, también me gustaría comentar la dualidad constante que hay con la protagonista Fénix, porque como he dicho, ella misma se considera heroína y antiheroína a partes iguales, y eso es algo muy interesante que no solemos ver en los libros de este estilo, libros en los que el protagonista tiene que hacer cosas bastante cuestionables o dudosas, o que tiene que mancharse las manos de sangre por conseguir lo que cree correcto. Muchas veces el propio personaje no se plantea si lo que está haciendo está bien o está mal, o si lo que está haciendo efectivamente es algo que está mal pero que lo hace por un bien mayor, y en este caso esa reflexión la tenemos a lo largo de todo el libro, donde la protagonista, cada vez que tiene que cometer alguna atrocidad o alguna barbarie que va en contra de sus ideales o de lo que le han enseñado, reflexiona acerca de por qué lo ha hecho, de si era necesario para lo que ella está buscando, si está bien, si no está bien, si es por un bien mayor, y esa reflexión está a lo largo de toda la novela y me parece muy interesante. Para ser mi primer contacto con Okorafor, la verdad es que no ha estado nada mal, he disfrutado de la novela. Es una novela que se lee muy rápido porque es muy corta, creo que no llega a 300 páginas, y como ya digo, es una novela de ciencia ficción que se enmarca en el afrofuturismo, por lo que la parte racial es muy importante y tiene mucho peso en toda la obra. Y además lo que más me ha gustado de esta novela es, como he comentado, todas las reflexiones que podemos extraer a lo largo del texto. Después me leí un thriller, que es un thriller del que había escuchado hablar hace mucho tiempo y que es como uno de los grandes títulos que hay que leer si te gusta el thriller, y por fin me he animado a hacerlo, y es Perdida, de Gillian Flynn. Amy y Nick es un matrimonio que ha estado durante muchos años viviendo en Nueva York, pero que a raíz de que ambos perdieran el trabajo de repente y de que la madre de Nick enferme, deciden mudarse a Missouri para cuidar a la madre de Nick y para que Nick pueda abrir allí junto con su hermana un bar para intentar salir adelante. Esta decisión socavará bastante su matrimonio porque Amy no quiere mudarse y porque ya de por sí las cosas entre ellos no estaban demasiado bien, y todo estallará cuando un día Nick regrese a casa y su mujer no está. Por más que la busca por todas partes, Amy no aparece. Además, la casa está como desordenada y parece que ha entrado alguien, por lo que al final dará aviso a la policía y se dará a Amy por perdida. Nadie sabe qué es lo que ha pasado, pero obviamente el sospechoso principal es Nick, sobre todo cuando la policía empiece a investigar y descubra que este matrimonio hacía aguas por todas partes, que hay muchas cosas que no encajan en la declaración de Nick y que esa imagen que tenían por fuera de matrimonio perfecto en realidad no lo es tal. En esta novela tenemos dos puntos de vista. Por un lado tenemos el punto de vista de Nick, que es el principal sospechoso de la desaparición, o a saber qué, porque no sabemos muy bien qué es lo que le ha ocurrido a Amy, y vamos a ver el matrimonio desde su punto de vista, que es radicalmente opuesto al punto de vista de Amy, que es la otra narradora de esta novela. En este caso conocemos la vida de Amy a través de sus diarios y vamos viendo que las cosas que dice Nick acerca de la propia Amy y acerca de su propio matrimonio no coinciden para nada con las cosas que dice la propia Amy en su diario, por lo que tenemos dos perspectivas completamente opuestas. No sabemos qué es lo que le ha pasado a Amy, no sabemos si efectivamente Nick le ha hecho algo a su esposa o no, y estamos constantemente durante todo el libro dudando acerca de qué es cierto, qué no es cierto. ¿Está mintiendo Amy? ¿Está mintiendo Nick? ¿Qué es lo que le ha pasado a Amy? Este libro nos plantea un montón de incógnitas que os puedo asegurar que os van a mantener en vilo durante toda la novela y que prácticamente hasta el final
final no vais a saber qué es lo que ha pasado. Y os puedo asegurar que por mucho que hagáis vuestras teorías, el final es tan absolutamente alucinante que es imposible de predecir. Es verdad que desde el principio del libro tú tienes ya dos teorías, ¿vale? Desde las primeras 100 páginas te das cuenta de que solamente hay dos posibilidades. A Amy solo le han podido ocurrir dos opciones y a partir de ahí tienes que ir deduciendo según lo que vas leyendo si es una u otra, pero aún así, aunque desde el principio yo ya tuviera más o menos claro qué era lo que había pasado con Amy, os puedo asegurar que el camino hasta llegar ahí fue absolutamente alucinante, lleno de giros de trama y a mí me dejó loca. Nick es un personaje al que he detestado desde el minuto 1 porque es el típico señor que odia a su mujer. Es el típico señor que tú lo vas leyendo y dices, ¿para qué te has casado? ¿De verdad quieres a Amy? Porque es que no lo parece en absoluto, sobre todo cuando lees el diario de Amy, aunque sí que es verdad que desde el principio dudas de las palabras de Amy, igual que dudas de las palabras de Nick, porque en esta novela dudas de todo el mundo. Hay una cosa que dice Amy que coincide perfectamente con la actitud de Nick y es que Nick parece que de verdad odia a su mujer y es un personaje absolutamente despreciable desde el minuto 1 de la novela. He odiado a Nick con toda mi existencia, sus capítulos me ponían de una mala leche enfermiza porque es que de verdad me daban ganas de meterme dentro de la novela y darle un par de leches porque es que no lo soportaba. Y de Amy no puedo hablar mucho porque la gracia está en saber lo mínimo de Amy y saber solamente lo que ella te cuenta en el propio diario, ¿vale? Amy también tiene tela que cortar, pero aún así el personaje de Amy me parece brillante, me parece un personaje muy astuto y por mucho que Amy también sea un personaje despreciable en ciertas cosas, yo leyendo este libro era totalmente Team Amy, que le den por saco a Nick. Es que hacía tiempo que no odiaba tantísimo a un personaje en un libro. Cuanto más te vas acercando al final de esta novela, más surrealista se vuelve todo, pero no en el mal sentido, ¿vale? Sino en el sentido de no me puedo creer que esté pasando esto, ¿cuál es el próximo paso? ¿Qué es lo siguiente que van a hacer los personajes? ¿Cómo se va a resolver toda esta maraña que se ha creado aquí? Porque de verdad que la manera en que la autora lleva esta historia me ha parecido increíblemente inteligente, porque por mucho que tú creas que las cosas van a ocurrir de X manera, os puedo asegurar que la autora consigue sorprenderos. Y ya lo último que leí durante noviembre, que en realidad es una relectura, de hecho la tercera vez que me leo este libro, es Alas de Fuego, la primera parte de la biología de Laura Gallego. Esta novela me la he leído con Rebeca de un libro más porque ella no había leído esta obra de Laura Gallego, así que me propuso hacer una lectura conjunta y obviamente le dije que sí, porque además esta biología es una de mis favoritas de la autora y apenas es conocida, lo cual me parece fatal. Nuestra protagonista es Ariel, un ángel que está a cargo de la reina Marla y que ha estado con ella desde su nacimiento. Su misión es básicamente protegerla y educarla para convertirla en una reina buena y justa. La novela empieza con ciertos rumores en los que se dice que está a punto de estallar una guerra entre el reino de Marla y el reino vecino. Y Ariel destapa lo que ella cree que es una conspiración, lo que ella cree que es un espía infiltrado en el palacio de la reina Marla para intentar filtrar información al enemigo. Sin embargo, cuando esto sale a la luz, Ariel se da cuenta de que se ha equivocado, de que no es lo que ella creía y que destapar esta traición lo único que ha conseguido es que ella termine encarcelada en Gorlian. Gorlian es una cárcel famosa en el reino de la reina Marla a la que van aquellos criminales que han cometido los pecados más graves en el reino y básicamente toda aquella escoria, por así decirlo, de la que quieren deshacerse. Ariel ha mandado a muchísima gente a Gorlian, pero nunca ha estado en Gorlian per se y ella se piensa que es como una cárcel normal y corriente donde hay celdas con barrotes, etc. Pero cuando la llevan a ella a Gorlian se da cuenta de que ha cometido un error, de que aquello no es una cárcel como ella creía, sino que es un desierto donde hay también una ciénaga que está, no se sabe muy bien dónde y del que no se puede escapar, a la que mandan a todos los despojos de la sociedad para que se dediquen a matarse entre ellos y sobrevivir como puedan cazando las criaturas grotescas y terroríficas que viven allí. Ariel, la protagonista, el ángel, es uno de mis personajes femeninos favoritos de Laura Gallego. Es un personaje que evoluciona muchísimo porque comienza siendo muy estoica, muy fría, muy desapegada, ¿no? Todo aquello que relacionamos con los ángeles, y comienza siendo un personaje que tiene muy claro lo que está bien, lo que está mal, que no entiende de escala de grises, que para ella todo es blanco o negro, y cuando llega a Gorlian, cuando se ve en esa situación de desesperación, comienza a darse cuenta no solo de que ha cometido un error, sino de que las cosas no son ni blanco ni negro y que quizá la filosofía de los ángeles o la manera en que ellos educan no es la más apropiada, porque la forma que tienen de ver las cosas los ángeles no tiene nada que ver con la forma de ver las cosas de los humanos.
humanos, y además también se dará cuenta de que en Gorlian hay mucha gente que está allí sufriendo un castigo horrible por delitos que ni siquiera se pueden considerar como tal, ya que a Gorlian simplemente va cualquier persona que haya cometido un mínimo delito y no se distingue si es que has robado un chicle o si has matado a alguien. Entonces, estar en Gorlian hará que Ariel cambie muchísimo como personaje, que evolucione mucho en su forma de pensar y que tenga un desarrollo brutal. El cómo va cambiando poco a poco la visión de Ariel, el cómo comienza a verse a sí misma como ángel, como humana, como mortal, como inmortal, el cómo va cambiando su visión acerca del bien, del mal, de la justicia, todo eso es muy interesante y me gusta mucho cómo la autora ha desarrollado al personaje. Y por otro lado, esta novela claramente está dividida como en dos partes: la primera parte donde se presentan a los personajes y donde los vemos dentro de Gorlian, y luego la segunda parte que se centra más en esta guerra que se está gestando entre ambos territorios. Y he de decir que para mi gusto personal me gusta más la primera parte, me gusta mucho más la parte que se centra en Gorlian y en los personajes y todo lo que se cuece ahí dentro, que la segunda parte del libro, que me parece menos interesante, pero bueno, en general es un libro que tiene un muy buen balance y que me ha gustado de principio a fin. Y también una cosa que me gusta de esta novela es el romance. Es verdad que el romance es muy rápido, en el sentido de que no hay demasiado tiempo para el desarrollo, porque hay que tener en cuenta que este libro tiene solamente 250 páginas y además, por lo menos en mi edición, la letra es bastante grande, por lo que con una letra de un tamaño más pequeño serían como 200 páginas o no llegaría a las 200 páginas, lo que quiere decir que todo transcurre bastante rápido, incluido el romance. Pero aún así me gusta la habilidad que tiene Laura para que, a pesar de que el romance se haya desarrollado en tan poco espacio de tiempo, lo ha hecho de tal forma que es completamente creíble, que es un romance que a mí me ha gustado muchísimo y que tiene como todo el sentido del mundo, ¿vale? No es un instalog como en otras novelas, pero sí que es verdad que el espacio que tiene ese romance dentro de la novela es muy corto en comparación con el resto de cosas, y aún así la autora ha conseguido crear un romance muy bonito, muy realista y que de verdad te lo crees, y que la forma en que ese romance afecta a los implicados también ha estado muy bien desarrollada y muy bien contada. La segunda parte de la biología es bastante más larga y además el libro termina en un punto muy interesante y muy álgido que da ganas de continuar la segunda parte, así que espero poder leerla en breve con Rebeca. Y hasta aquí mis lecturas del mes de noviembre. Como veis, es un mes que no ha estado para nada mal, he tenido lecturas bastante buenas y de hecho alguna lectura que se va a colar en mi top de mejores lecturas del 2023, así que aunque he leído poco en comparación con el mes pasado, estoy contenta porque creo que he elegido mejor mis lecturas, que era algo que tenía en mente después del fiasco de lecturas de octubre. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde os voy enseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Que si os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.